vamos a ver lo que es la enfermedad de las arterias coronarias. La enfermedad de las arterias coronarias genera la mayor mortalidad en el mundo y en la Argentina, y en sus diferentes formas de presentación es de suma importancia tanto para alertar a la población en el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado. La enfermedad de las arterias coronarias en su gran mayoría de veces se debe a la presencia de aterosclerosis, es decir, la presencia de depósitos de grasa dentro de las arterias que generan la obstrucción de la arteria con reducción del flujo, de la llegada de sangre al músculo cardíaco, y esto genera síntomas, y el síntoma más frecuente es la angina de pecho. También podemos encontrar enfermedad de las arterias coronarias por la presencia de espasmo o lesiones de los pequeños vasos que nosotros llamamos de la microcirculación, pero la más frecuente es la presencia de aterosclerosis que genera obstrucción coronaria. Respecto a la forma de presentación de la enfermedad coronaria, tenemos una gama de amplio espectro de presentación que van desde aquellos pacientes que cursan la enfermedad en forma asintomática y que su diagnóstico se hace a través de algún test que vamos a mencionar después. La más frecuente es la presentación como angina de pecho, pero también los pacientes pueden debutar como un síndrome coronario agudo, como un infarto agudo miocardio, o pueden presentarse como arritmias graves, como insuficiencia cardíaca, y la forma más severa como muerte súbita o paro cardíaco en el domicilio. ¿Cómo diagnosticamos a la angina de pecho? La angina de pecho se diagnostica clínicamente por lo que el paciente le cuenta al médico. El paciente refiere que tiene un dolor precordial opresivo, retroesternal, como una sensación de garra o de pecho, de peso que lo señala con toda la mano, y que el dolor se puede irradiar hacia el cuello o hacia el epigastrio, y también se puede irradiar hacia los brazos. Por eso que siempre decimos que todo dolor que está desde una línea que trazamos a nivel del ombligo hasta la arcada dentaria inferior, en todo ese territorio, cuando hay un dolor precordial, el mismo se debe descartar la causa coronaria como primer diagnóstico. Entonces el interrogatorio, lo que cuenta el paciente, es lo más importante en el diagnóstico de esta enfermedad. Pero también podemos contar para el diagnóstico con otros exámenes complementarios. El electrocardiograma, que nos permite ver si hay alguna alteración del músculo cardíaco, o en el momento agudo puede haber cambios muy importantes del electrocardiograma que permiten diagnosticar el infarto, siempre y cuando el paciente en ese momento esté cursando con un dolor precordial. Pero si nosotros hacemos un electrocardiograma fuera de ese episodio y queremos buscar la enfermedad coronaria, la búsqueda de la enfermedad coronaria con lesiones arterioscleróticas que obstruyan las arterias las hacemos a través de lo que nosotros denominamos las pruebas funcionales, que son la ergometría, que es el test más importante con el cual deben contar todos los pacientes, generalmente los varones a partir de los 40 y las mujeres desde la perimenopausia, y deben contar con este test funcional, que es la ergometría, que nos permite ver si hay obstrucciones de las arterias del corazón que generen una disminución del flujo coronario, y a través de eso podamos realizar el tratamiento adecuado, ya sea con medicamentos o en forma de intervención. Pero si los pacientes son jóvenes, en grupos etarios menores, generalmente alrededor de menos de los 40 años en el hombre y menos de los 50 en la mujer, la angiotomografía de las arterias coronarias nos permite observar si hay placas de ateromas muy importantes como para hacer el tratamiento correspondiente. Después tenemos otros métodos de valoración funcional que son como más complejos, que son la cámara gamma, que nos permiten, a través de la inyección de una sustancia denominada radioisótopo,
ver cómo es la perfusión de las arterias coronarias, ya que este radiotrazador, si las arterias coronarias se hallan obstruidas, produce una reducción de la coloración en las imágenes que hacen inferir que hay una obstrucción de las arterias coronarias. Y por supuesto, cuando nosotros estamos en presencia de un paciente que tiene síntomas agudos como un infarto agudo miocardio, o cuando un test de estos que mencioné, como la ergometría o la angiotomografía que muestra que tenga obstrucciones de las arterias coronarias, la angiografía coronaria o cinecoronariografía o cateterismo cardíaco nos permite evaluar el porcentaje de obstrucción de las arterias coronarias. Y este procedimiento está indicado cuando el paciente se diagnostica un evento coronario agudo, esto es un infarto agudo miocardio, porque a través de este procedimiento podemos hacer ya la intervención, que es la angioplastía coronaria, que consiste en colocar una cuerda, un catéter dentro de la arteria coronaria, que con este catéter lleva un stent, un dispositivo que es como un rulerito que va dentro de la arteria, que permite dilatar la arteria y permite la llegada de flujo sanguíneo y la apertura de las arterias. Y si a veces las obstrucciones de las arterias coronarias no pueden dimensionarse con la cinecoronariografía, que ocurre en un porcentaje pequeño de pacientes, contamos con la ecografía intracoronaria y con la tomografía de coherencia óptica intracoronaria, que estos son los últimos métodos más selectivos que permiten medir el tamaño verdadero de las placas y el flujo que hay dentro de las coronarias, y de esta manera podemos realizar la apertura de las arterias para conseguir el mejor flujo coronario de estos pacientes. Los pacientes que tienen enfermedad de las arterias coronarias deben corregir sus factores de riesgo, es decir, deben corregir la hipertensión arterial si la poseen, la diabetes, la dislipidemia y fundamentalmente el cigarrillo. Hay que insistir para que el paciente deje de fumar. El cigarrillo genera un efecto muy importante en la aterosclerosis, en el desarrollo y en la generación de un evento coronario agudo, esto es de un infarto agudo miocardio. En el registro de infarto de la Argentina, el factor de riesgo más importante para el desarrollo del infarto es el tabaquismo. Por eso que insistimos a la población para dejar de fumar. El cigarrillo causa infarto en pacientes muy jóvenes y con esta pandemia, que también el estrés ha generado un ascenso muy marcado del infarto agudo miocardio, tanto el estrés como el cigarrillo son los dos factores de riesgo más importantes para el desarrollo de infarto. Y después tenemos otros factores, como el ser el antecedente familiar de enfermedad coronaria. Si un paciente tuvo un infarto o una muerte súbita en su familia, en sujetos menores de 45 años, el paciente se tiene que hacer un examen minucioso en búsqueda de la enfermedad coronaria, porque el antecedente familiar es un factor de riesgo que no podemos modificar. Influyen también otros factores como el sedentarismo. Insistimos a la población en realizar actividad física aeróbica, caminata, bicicleta, natación son uno de los ejercicios más importantes, o el baile también, donde generen movimientos aeróbicos, permiten que la aterosclerosis se mantenga o incluso retrograde en las placas de ateromas. Además de esto, el ácido úrico elevado es un factor de riesgo también importante, que genera inflamación en las arterias coronarias y que hay que tratar de corregir. Y finalmente queríamos decirles, cuál es el tratamiento de la angina de pecho, que es la forma más común de presentación de la enfermedad coronaria. Los pacientes tienen que recibir antiagregación plaquetaria con aspirina. La aspirina deben recibirla un tiempo prolongado, en general indefinidamente. También reciben otros medicamentos que se denominan beta bloqueantes y que tienen como objetivo bajar la frecuencia cardíaca para que
se permita de esta manera que el corazón se puede irrigar mejor cuando late más lento. Y también los medicamentos que no deben faltar son las estatinas, los medicamentos que reducen el colesterol, porque estos medicamentos mantienen estables las placas de ateromas, las placas de grasa, para que no se rompan y no generen un infarto agudo miocardio. Muchas gracias.